parece que hablar del nivel inicial hay que ubicarlo en relación a la política general que estamos transitando en estos años, que implica centralmente una vuelta atrás en relación a lo que se había construido en los últimos 10 años en función de retomar las viejas políticas que vivimos nosotros en la década de los 90. Esas políticas están centralizadas en función de plantear, por un lado, la fragmentación del nivel, ¿sí? Ustedes saben que la ley nacional establecía la unidad pedagógica de todo el nivel inicial, que para nosotros fue una larga conquista. Con las políticas de este momento vuelve a fracturarse el nivel en el sentido que está, digamos, desde educación la preocupación teóricamente es de 3 a 5 y menos de 3 queda directamente como responsabilidad de desarrollo social. Por el otro lado, los procesos de fragmentación también se ven cuando el presidente habla de que se cae en la escuela pública, es decir, hay una fragmentación en relación a un ideario que se supone que los que tienen más recursos tienen la posibilidad de ir a una escuela privada, mientras que los que no tienen esos recursos tienen que caer en la escuela pública. La segunda cuestión que aparece fuerte es el tema de la delegación de responsabilidades. Ustedes saben que una de las conquistas más importantes de la Declaración de los Derechos del Niño es haber establecido que los niños dejan de ser solamente responsabilidad de la familia para ser responsabilidad del Estado. Cuando el Estado se retira de eso y delega esa preocupación, entonces la infancia está en peligro. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Hay un proceso de delegación de responsabilidades y un proceso de privatización de servicios. Recién Claudia hablaba sobre el tema del doctor Albino, el acuerdo que se firmó con Desarrollo Social y con Educación. ¿Por qué la preocupación en relación con esto? Porque las declaraciones de esta organización que se llama CONIN son preocupantes por la mirada que se hace en relación a la pobreza, y yo me permití traer textualmente lo que ellos dicen para que entiendan por qué es preocupante. O sea, todos estamos preocupados por el tema de la desnutrición, ¿sí? Todos estamos preocupados por las consecuencias de la pobreza. El tema es cómo se resuelven esos problemas, desde qué concepciones se resuelven esos problemas. Fíjense lo que ellos plantean. Dice, la desnutrición y la malnutrición traen aparejados problemas de aprendizaje que pueden desembocar en el fracaso de las trayectorias escolares. Además, existen consecuencias visibles en las escuelas: violencia, ausentismo, deserción, alteraciones visuales, auditivas, fonoaudiológicas, avatares en la construcción del psiquismo con evidencias de baja estima, ausencia de empatía, impulsividad, egocentrismo, fracaso escolar, alcohol, drogas, maltrato excesivo, nerviosismo, irritabilidad, impulsividad. Son textuales palabras de la organización. Es decir, que, fíjense, bueno, acá la mayoría son gente mucho más joven que nosotros, pero mi mamá, ¿sí?, era hija de la pobreza. Apenas pudo terminar su escuela primaria, ¿sí? Efectivamente, mi marido cuando la veía caminar decía, tu mamá estuvo desnutrida por la forma en que tenía las piernas. Sin embargo, pudo hacer una vida plena, ¿sí?,
pudo criarnos a nosotros, ¿sí? Nunca se drogó, tomaba su vasito de vino, ¿sí? No era irritable, es decir, no era analfabeta, al contrario, era una mujer sumamente ilustrada porque la escuela le había impulsado a seguir estudiando, aunque no pudo continuar con la escuela secundaria, ni con, por supuesto, no la universidad. Es decir, hay una mirada hacia la pobreza totalmente estigmatizante, ¿sí? Y me parece que estas son las cuestiones que tenemos que mirar con mucho cuidado, porque esto implica efectivamente una estigmatización hacia la infancia, hacia los niños, hacia sus familias. El otro problema es que, como decía muy bien recién Claudia, parten de concepciones falsas científicamente. Ellos hablan de un periodo crítico. Gracias a las características del desarrollo cerebral podemos intervenir, dice, durante este periodo crítico, que ellos lo consideran hasta los 5 años, podemos intervenir positivamente a nivel nutricional, a nivel familiar, fortaleciendo, esto, hago un paréntesis, esto también es muy interesante porque la preocupación, o sea, la mirada en relación con la cuestión de la nutrición está mirada desde el punto de vista de la responsabilidad de la familia, pero en particular de la madre, ¿sí? No es que no hay condiciones económicas para comprar los alimentos, sino que la madre es una bruta que no sabe alimentar a los hijos. Y entonces ellos les van a enseñar cómo alimentar adecuadamente a los chicos. Entonces, yo traje de Sebastián Lipina, que es un neurocientífico, lo que él dice en relación a lo que esta gente habla de los periodos críticos. Y dice, hay un error conceptual de base en postular que el desarrollo autorregulatorio, el lenguaje y el aprendizaje corresponde a un periodo crítico, cuando en realidad se trata de muchos sensibles y por consiguiente aplicar equivocadamente también las dos nociones básicas de la definición de periodo crítico, tiempo definido, lo que determina periodos de apertura y de cierre. O sea, un periodo crítico supone que pasado ese periodo no hay manera de recuperar. Ellos lo que plantean es que eso no es cierto, ¿sí? Que son concepciones falsas y lo dicen fuertemente planteando que esto determina además las políticas públicas. Él plantea, no voy a leer pero se los recomiendo, plantea que los periodos sensibles no se terminan hasta a los 5 años, sino que abarcan hasta los 18 años y que cuando se hacen políticas focalizadas en esa primera infancia y se olvida el resto del desarrollo, se corre un grave riesgo que es, digamos, abandonar las necesidades de los niños más grandes. ¿Se entiende esto? Es decir, que el problema no es solamente los primeros 5 años, sino que el problema es todo el periodo de desarrollo que es hasta los 18 años, que es cuando se terminaría de configurar todo lo que sería la red neuronal. De tal manera que estos acuerdos que hace el Ministerio de Educación, por un lado, para trabajar con los niños con los niños y sus familias, que en realidad no es con los niños, es con los supervisores, maestros, equipos de orientación, están trabajando en todo el país, tienen más de 100 centros. Esto está pasando bajo nuestras narices, ¿sí? Y creemos que es importante tener claridad porque lo que están haciendo, o sea, no va a favor de la infancia, sino en función de dar tomar medidas que simplemente son paliativos, pero que no resuelven los problemas de fondo, porque los problemas de fondo no se resuelven simplemente con este tipo de servicios, sino
mejorando las condiciones de vida de esas familias y por lo tanto de esos niños. En la medida en que las familias tienen recursos, los niños comen mejor y dejan de estar desnutridos. Fuera de la necesidad de que haya campañas explicando, o sea, nadie niega eso, se entiende, pero es preocupante la mirada que se quiere dar en relación a los niños pobres, a sus familias, y por lo tanto esto supone que hay privilegiados y los que no son privilegiados. El otro tema preocupante tiene que ver con una, en relación, digamos, con lo que es acá se hablaba de la cantidad de chicos que quedan fuera del sistema, con las promesas incumplidas y también estos procesos de privatización que tienen que ver con los famosos centros de primera infancia que se llaman en la ciudad y que en otras provincias se están abriendo, donde lo que se otorga son subsidios para el mantenimiento y para la alimentación, y las distintas organizaciones, muchas de ellas organizaciones privadas, tienen a su cargo entonces habilitar los espacios, contratar el personal, que es personal autónomo, ¿sí? No tiene ningún tipo de reconocimiento. Muchos de ellos no son docentes, tienen una mirada netamente asistencial, lo dicen claramente, la preocupación es simplemente el cuidado de los niños y la atención a la salud, de tal manera que, digamos, los primeros años de vida no hay educación, sino es simplemente una atención y una mirada hacia los niños. Esta situación que se está, digamos, fíjense qué contradictorio, porque hace unos años la mayoría de las provincias modificó sus diseños curriculares y en los diseños curriculares incorporaron la atención de los niños, la atención educativa de los niños menores de 3 años, o sea, incorporaron el jardín maternal, planteando, o sea, los diseños incorporaban los maternales como parte del proyecto educativo. En paralelo, digamos, 2 años después, esas instituciones, sí, sí. 2 años después, digamos, esos diseños, no, sí le hago caso, tienen razón. Se crean instituciones donde nuevamente los chicos volvemos a las viejas guarderías. Creíamos que habíamos avanzado, nos volvemos a retroceder. No lo vamos a llamar guardería, lo vamos a llamar centro de primera infancia, pero la mentalidad es exactamente la misma. La otra cuestión que hay que estar atento tiene que ver con hay 2 cuestiones que me parece importante como alerta. Uno es el tema de las modificaciones curriculares, que están, digamos, avanzando en eso en función de, la excusa es incorporar los viejos modelos que los presentan como nuevos, ¿sí? Los viejos modelos educativos, Montessori, Waldorf, la corriente de libre actividad, Spectrum, Reggio, bueno, todo eso, pero en realidad no es ese el objetivo. El objetivo es modificar los aspectos sustanciales de un diseño que son sus fundamentos ideológicos. Entonces, bajo la excusa de ayornar, ¿sí? En realidad lo central no pasa por ese ayornamiento, sino pasa centralmente por modificar sustancialmente la concepción educativa, la concepción en relación a la infancia, la concepción en relación a cómo debe ser una institución. Y la otra cuestión que también es una alerta tiene que ver con el tema de la evaluación.
se viene, por un lado, la evaluación de los maestros y por el otro lado, lo que también es muy preocupante es la evaluación de los chicos a través de pruebas que se están armando a nivel mundial. La OCDE está trabajando en eso para evaluar, así como PISA evalúa el conocimiento de los niños de primaria y de secundaria, quieren hacer lo mismo en relación con la sala de 5 del nivel inicial. Esto es lo próximo que se viene y me parece que estas son alertas muy importantes que tenemos que tener en cuenta porque vamos a tener que seguir luchando. Y en esto también es un llamado de esperanza, porque los jardines se cerraban, pero la gente salió a defenderlos. Y en la medida en que nosotros mostremos que efectivamente en nuestras instituciones los chicos son felices, aprenden, juegan, se desarrollan, las familias nos van a acompañar en esta lucha para evitar que sigan destruyendo la educación inicial, la educación pública. Muchas gracias.